Luco presenta 3 relatos de terror por suscriptores de Reddit. Volumen 2. Primer relato. Relato compartido por Merca 14578. No escuches a la Llorona. Aún recuerdo aquella noche con la claridad de un mal sueño que nunca se va. Yo tenía 7 u 8 años, y mi hermano mayor y yo nos habíamos quedado despiertos jugando en un videojuego. Eran vacaciones, así que la hora no importaba mucho, y la emoción del juego nos mantenía despiertos. Sin darnos cuenta, el reloj avanzó hasta casi las 3 de la madrugada. Al principio fueron los perros de las casas más lejanas los que comenzaron a aullar. Parecían 1 o 2, pero pronto se les unieron otros más cercanos. Mi hermano y yo apenas les prestamos atención, hasta que los ladridos se volvieron imposibles de ignorar. La perrita que teníamos también empezó a aullar, nerviosa, pegada a la puerta de entrada, como si estuviera protegiendo algo. El sonido nos rodeaba, cada vez más fuerte. Fue entonces cuando nuestra mamá entró en la sala, pálida y con los ojos llenos de miedo. No dijo nada, solo corrió hacia nosotros, desconectó la consola y, sin darnos explicación, nos tomó de la mano y nos llevó a su cuarto. Cerró la puerta de golpe y corrió el cerrojo. Estábamos confundidos, pero cuando vi su expresión, ese terror puro en su rostro, supe que algo andaba mal. Muy mal. Apenas la puerta se cerró, escuchamos el primer lamento. No era un sonido que conocieras, como el típico grito de la Llorona que muchos describen con su frase de ¡ay, mis hijos! No. Era el llanto desgarrador de una mujer, un gemido profundo, lleno de angustia, que erizaba la piel. Era como si el aire se volviera denso, como si cada rincón de la casa se impregnara de ese dolor. Los sollozos estaban tan cerca que sentí que esa mujer debía estar justo afuera, tal vez tocando nuestra puerta. Mi perrita empezó a rascar la madera, empujando con las patas y gruñendo bajo su aliento. Era como si intentara evitar que algo entrara. Mi mamá nos apretó fuerte contra ella y comenzó a rezar en voz baja. Yo podía escuchar su respiración agitada entre cada palabra. El lamento de la mujer no cesaba, y con cada segundo que pasaba, el miedo se volvía insoportable. No la escuchen, murmuró mi mamá. No le respondan. No abran los ojos. Yo obedecí. Me apreté los párpados con tanta fuerza que me dolían. Mi hermano, más valiente, seguía escuchando en silencio, pero lo notaba nervioso. El llanto se volvió cada vez más fuerte, como si la mujer estuviera justo del otro lado de la pared. El aire se volvió frío, y mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Y entonces, justo cuando creí que esa cosa iba a entrar, el lamento comenzó a alejarse. Los perros siguieron aullando en la distancia, pero el sonido de la mujer se desvaneció, como si se lo hubiera llevado el viento. Pasaron varios minutos hasta que el silencio regresó por completo. Sin embargo, nadie se atrevió a moverse. Mi perrita seguía con el hocico pegado a la puerta, vigilando. Mamá no nos soltaba, y yo tenía la sensación de que, aunque ya no la escuchábamos, ella seguía ahí, en algún lugar. Aquella fue la primera vez que escuché ese lamento. Pero no fue la última. Desde esa noche, he escuchado ese mismo llanto 2 veces más. La segunda ocurrió cuando estaba solo en casa. Estaba ya en la adolescencia, y aunque el miedo seguía presente en el fondo de mi mente, intenté racionalizar lo que había vivido años atrás. Probablemente fue un animal, me decía, o alguien vagando por la calle. Pero cuando escuché ese mismo lamento, supe que me equivocaba. Estaba acostado en la sala, viendo una película, cuando los perros comenzaron a aullar otra vez. El sonido me hizo recordar aquella noche de mi infancia al instante. Me levanté del sillón, y antes de que pudiera reaccionar, ella volvió. Su lamento resonó, primero a lo lejos, pero poco a poco se acercó, hasta que sentí que la tenía justo al otro lado de la ventana. Era el mismo llanto desgarrador, la misma sensación helada que me envolvía. Me encerré en mi habitación esa vez, sin atreverme a mirar por las ventanas ni abrir la puerta. Solo me quedé en silencio, esperando que el sonido desapareciera otra vez. La tercera y última vez que escuché el lamento fue la más aterradora de todas.
Yo ya había escuchado la leyenda de la Llorona para entonces: cuando la escuchas cerca, está lejos. Y cuando la escuchas lejos, está cerca. Esa advertencia me carcomía por dentro cada vez que los perros comenzaban a aullar en las noches. Fue hace apenas un par de años. Ya no era un niño, pero el miedo seguía igual de fuerte. Esa noche, el lamento comenzó lejos, como un eco perdido en la noche. Me sentí aliviado por un momento, pensando que, según la leyenda, eso significaba que no estaba cerca. Pero los perros comenzaron a aullar con más fuerza. Algo no estaba bien. Y entonces la escuché. El lamento cambió, como si hubiera brincado de un lugar lejano a uno muy cercano. Era como si ella hubiera cruzado la distancia en un parpadeo y ahora estuviera ahí, detrás de la puerta. Mi piel se erizó al escucharla llorar tan cerca. Sentí como algo frío y pesado se instalaba en mi pecho, como si una sombra hubiera entrado sin permiso en mi habitación. Esta vez, no había perros cerca para alertar ni rezos que pudieran consolarme. Solo estaba yo, atrapado en mi cama, escuchando el lamento de la Llorona mientras se desvanecía lentamente, llevándose consigo una parte de mi alma. Desde entonces, vivo con el miedo constante de volver a escucharla. Porque si hay algo que aprendí, es que ella nunca se va por completo. Solo espera, agazapada en las sombras, el momento adecuado para regresar. Y la próxima vez que la escuche, no sé si podré resistir a abrir la puerta. Segundo relato. Compartido por Alucard 4567. La anciana del velo negro. Esa noche parecía ser como cualquier otra. Mi esposa se preparaba para acostarse, mientras yo acomodaba a nuestro hijo, quien ya dormía plácidamente a mi lado. Todo estaba tranquilo. Solo faltaba apagar la luz. Apaga el foco, por favor, le pedí a mi esposa, que estaba cerca de la televisión, mientras el apagador quedaba al fondo, junto a la puerta que conectaba con la cocina y el patio. Ella apagó la luz, y en ese momento comenzó todo. Solo parpadeé, y, de repente, ya era de día. Desorientado, me incorporé en la cama. Podía escuchar la risa de mi hijo en el patio, donde jugaba con su pelota. Algo no cuadraba, sentía que me habían arrancado la noche entera de un solo golpe. Me asomé por la ventana, y ahí estaba él, dando pequeños brincos de alegría, lanzando su pelota contra la pared. ¿Cómo fue que pasó la noche tan rápido?, pensé. Sin embargo, no quise alarmarme de inmediato y decidí salir al patio para asegurarme de que todo estaba en orden. Pero al cruzar la puerta que conecta la habitación con la cocina, todo cambió otra vez. Como si alguien hubiera bajado el telón del día, la noche volvió de golpe. Un grito desgarrador rompió el silencio, era mi esposa. Corrí hacia la habitación y al entrar, vi algo que me paralizó. Mi esposa sostenía en brazos a nuestro hijo, todavía dormido, con los ojos llenos de lágrimas. A un costado de la cama, la silla donde siempre dejamos la ropa estaba envuelta en llamas. Una columna de fuego se alzaba, iluminando la habitación con un brillo rojizo e irreal. Me acerqué rápidamente, intentando apagar el fuego, pero en ese momento, escuchamos una voz. Era la voz de una mujer, desconocida para ambos, que llamaba suavemente a nuestro hijo por su nombre desde afuera de la casa. Ven, ven a jugar, murmuraba, con un tono suave pero inquietante. La voz lo llamaba con insistencia, fueron 3 veces. Cada vez que hablaba, la rabia dentro de mí crecía. «Cállate», grité, desesperado. No quería que el ruido despertara a mi hijo. La última vez, la voz resonó más fuerte, como si la mujer estuviera justo detrás de la puerta del patio. Sin pensarlo, me encaminé hacia la cocina, decidido a enfrentarla. Mi furia era más grande que mi miedo. Nadie tenía derecho a estar llamando a mi hijo en medio de la noche. Al cruzar la cocina y acercarme a la puerta que daba al patio, la oscuridad pareció volverse más densa. La sensación de que algo antiguo y malévolo me acechaba me erizó la piel. Y entonces la vi. Sentada junto a la puerta, había una anciana completamente vestida de negro. Llevaba un velo oscuro que le cubría el rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. Era una presencia fría, llena de rencor,
como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. El terror me invadió, pero no podía retroceder. Sin pensarlo, tomé el machete que guardábamos escondido en la cocina. Con la voz temblorosa, le pedí perdón por lo que estaba a punto de hacer. Perdóname, susurré, sabiendo que no se trataba de alguien humano. Con ambas manos, levanté el machete y, con todas mis fuerzas, lo dirigí hacia su pecho. Pero el machete nunca la tocó. Atravesó su cuerpo como si fuera humo. La hoja se incrustó en la pared, y la anciana se desvaneció en una nube negra que se dispersó lentamente en el aire. Todo quedó en silencio, como si nada hubiera pasado. Los días siguientes fueron inquietantes. Ni mi esposa ni yo hablamos de lo ocurrido esa noche, pero ambos sabíamos que algo oscuro seguía acechando. Pasaban cosas extrañas en la casa, los objetos se movían solos, y a veces sentíamos una presencia detrás de nosotros, como si alguien nos observara. Finalmente, decidí buscar ayuda. Fui con una de las barrenderas del pueblo, una mujer mayor que tenía fama de curar males con sus limpias. Cuando le conté lo que había pasado, la expresión de su rostro cambió. «Hay alguien que no los quiere juntos», me dijo con voz grave. «Es una viejita. Está intentando separar a tu familia». Me explicó que debía hacer una barrida para limpiar la casa y que eso debería bastar para que las cosas volvieran a la normalidad. Así lo hice. Durante la limpia, la barrendera murmuró oraciones antiguas, sacudiendo un ramo de hierba sobre nosotros y cada rincón de la casa. Por un tiempo, todo pareció volver a la calma. Pero en el fondo, sabía que aquello no había terminado. Sentía que la sombra de la anciana seguía presente, oculta en algún lugar, esperando su momento para regresar. Han pasado 2 meses desde la barrida, pero cada noche, al acostarnos, no puedo evitar pensar en la anciana de negro. A veces, me despierto en medio de la noche, seguro de haber escuchado el sonido de su voz llamando a mi hijo otra vez. No he vuelto a verla, pero sé que ella no se ha ido por completo. Y tengo miedo de que la próxima vez que aparezca, no sea solo una sombra efímera. Porque, esta vez, siento que vendrá a buscar lo que no pudo llevarse esa noche. La tercera historia es compartida por Venus334. El cine que nunca existió. Todo comenzó como una conversación casual entre mi primo y yo, hablando sobre las plazas cercanas a nuestras casas. La charla nos llevó a recordar el cine dentro de una de esas plazas. Fue en ese momento cuando el ambiente cambió. En esa plaza siempre ha habido un cine de la empresa Cinépolis, le dije con seguridad. Pero mi primo me miró confundido y respondió. No, tú estás equivocado. Ese cine es de la empresa Cinemex. He ido como 5 veces, y siempre ha sido de esa cadena. Al principio lo tomé como un malentendido sin importancia, pero conforme continuábamos hablando, la atmósfera se volvió más densa. Ambos estábamos seguros de nuestros recuerdos, pero algo no cuadraba. Mi primo insistía que en la última ocasión que había ido, hacía apenas un mes, todo seguía igual, las carteleras, los logotipos, las palomitas. Todo pertenecía a la empresa Cinépolis. Para resolver la discusión, mi primo buscó el apoyo de su familia. Llamó a su madre y a su hermano, quienes sin dudar confirmaron mi versión, ese cine siempre había sido de la Cinemex y no Cinépolis. Mi primo, ahora pálido y claramente perturbado, comenzó a buscar fotos, recortes o cualquier evidencia que respaldara su memoria. Pero no encontró absolutamente nada. Yo, por mi parte, le mostré imágenes y listados de todos los cines de la ciudad, ninguno coincidía con su descripción. Fue como si el cine que él recordaba nunca hubiera existido. La discusión terminó en silencio, pero el miedo ya se había instalado en nosotros. No era simplemente un error o un olvido. Mi primo estaba convencido de haber ido 5 veces a un lugar que no debería estar allí. Desde ese día, las cosas empezaron a cambiar en la vida de mi primo. Me confesó que había comenzado a experimentar fenómenos extraños, como si algo se hubiera pegado a él desde su visita a ese misterioso cine. Primero fueron sensaciones de ser observado, especialmente cuando estaba solo en su cuarto. A veces sentía como si una presencia invisible se acercara sigilosamente, lo suficiente para erizarle la piel.
Una noche, algo lo despertó bruscamente, le jalaron las piernas con fuerza. Se quedó paralizado, tratando de respirar y convencerse de que solo había sido un mal sueño. Pero los fenómenos no pararon ahí. Al día siguiente, escuchó un fuerte golpe en su habitación, como si algo pesado hubiera caído, pero no encontró nada fuera de lugar. Lo más aterrador fue el testimonio de su tía y su prima. Ambas aseguraron que, en más de una ocasión, sintieron que alguien entraba a la habitación donde estaban, pero al voltear para ver quién era, no había nadie allí. Cada vez que recordábamos la conversación sobre el cine, mi primo palidecía más. Algo me sigue desde la primera vez que fui a ese cine, me dijo un día, con la voz temblorosa. No sé si ese lugar existía realmente, pero creo que lo que traje conmigo no pertenece a este mundo. Intentamos explicarlo con el llamado efecto Mandela. Pensamos que, tal vez, ambos recordábamos las cosas de forma distinta, que la memoria nos estaba jugando una mala pasada. Pero había algo que no podíamos ignorar. Mi primo había visitado ese cine 5 veces, y la última vez fue apenas un mes atrás. ¿Cómo era posible que un lugar tan claro en su mente no existiera en la realidad? Esa pregunta quedó sin respuesta, y lo peor fue la sensación de que algo más estaba en juego. Como si su visita a ese cine lo hubiera arrastrado a una realidad paralela, donde los límites entre lo real y lo imaginario se difuminaban. Desde entonces, la vida de mi primo ha sido un constante intento de escapar de esa presencia que lo acompaña. Ha consultado a sacerdotes, curanderos, e incluso especialistas en fenómenos paranormales. Todos coinciden en una cosa: debe romper el vínculo con lo que sea que trajo consigo. Pero mi primo sigue asustado. En el fondo, sabe que ese cine no era un lugar común. Fue un portal, una grieta entre mundos, y teme que su próxima visita a una plaza o centro comercial termine llevándolo a un sitio del que no podrá regresar. Lo más inquietante es que, a veces, en medio de la noche, escucha un proyector de cine en marcha, como si alguien reprodujera una película muy antigua, hecha para ojos que no pertenecen a este mundo. Cuando abre los ojos, solo encuentra su cuarto en penumbras, pero, a lo lejos, siempre queda un ligero aroma a palomitas quemadas. Y entonces, una pregunta lo persigue en cada rincón: ¿realmente escapó del cine, o nunca salió de allí?